por favor, suscríbete a Culturizar y dale me gusta al video. Atención, el olvido de las penas de amor. Tenemos algunos remedios históricos o mitológicos para olvidar el pesar amoroso. Atención a aquellas personas que, padeciendo una pena de amor, quieren olvidarla. Hace algunos siglos se ofrecían para evitar el dolor amoroso los mismos remedios que comúnmente se aplicaban para las fiebres o para la locura. Esos remedios eran purgas y sangrías. Culturizar. En el caso del enamorado, las sangrías debían ser muy repetidas y debía evacuarse la mitad de la sangre. Se creía que en la sangre estaba radicado el mal, y nótese que digo el mal. Es que de ahí viene el asunto. Cuando decimos pasión, nos estamos refiriendo al patos, es decir, a lo que es un mal, a lo que es enfermo. Padecimiento, ¿no? Al padecimiento, como padecimiento y como enfermedad. Y el amor era considerado, hasta que se cambió de idea al respecto, como un verdadero mal, y en ese sentido es que trataban de curarlo. Al creer que el mal estaba en la sangre, se pensaba que si usted iba sacando toda la sangre y promovía la generación de sangre nueva, esa sangre nueva ya iba a estar exenta de esta patología amorosa. Esta práctica se inauguró en Francia merced a los resultados que tuvo en un personaje famoso. El príncipe Luis de Condé, aquel hugonote, aquel protestante que murió luchando contra Carlos IX, estaba apasionadamente enamorado de Mademoiselle de Villans. El príncipe Luis de Condé era Borbón de apellido. Ser príncipe de Condé no es llamarse Condé, sino es ocupar una dignidad, una jerarquía, ¿no? Pero el apellido de él era Borbón y era el hermano de Antonio de Borbón, que era nada menos que el padre de Enrique IV de Francia, el primer Borbón de Francia. Bueno, este príncipe estaba apasionadamente enamorado de Mademoiselle de Villans y ella no le dio bolilla jamás. Condé no podía olvidar ese amor. En un momento, Condé tuvo una enfermedad, mejor dicho, otra enfermedad, y lo sangraron muchísimo. Condé salió de la enfermedad y, según él, había recuperado la felicidad y no se acordaba más de Mademoiselle de Villans, a los que le manifestaban admirados la ausencia de la pena. Luis de Condé le decía que sin duda todo su amor estaba en la sangre y que a medida que se le iban quitando, sentía que el amor que había sentido se desvanecía. La cura entonces se popularizó tanto que había sangradores especializados en vender olvido con su arte. ¿No? Otros, menos dolorosos, menos cruentos, ofrecían purgantes. Aseguraban que el amor residía en las flemas melancólicas, por no decir otra cosa, y recitaban entonces, recitaban, sí, pero además recetaban. Primero recitaban Y la vida sueña. versos de Rabelais y después recitaban otros versos más. Finalmente, al cabo de tanta insistencia, acababan por recetar catárticos, diuréticos o sudoríficos incluso, ¿no? Pero el remedio más extraño para olvidar los pesares estaba en la Grecia antigua. Vamos a ubicarnos en Leucade, una isla del mar Jónico. La isla tiene un promontorio con unas rocas muy, muy escarpadas, y este promontorio avanza sobre el mar, ¿no? De modo que uno puede asomarse desde una gran altura al mar. En ese sitio encontraban remedio los amantes que penaban por no ser correspondidos,
que es la única clase de pena de amor que puede existir. El remedio consistía en arrojarse al agua desde aquel promontorio. Finalmente terminó por dársele a la roca el nombre de Salto de los Enamorados. El salto desde luego era peligrosísimo y podía costarte la vida, pero el que salía indemne olvidaba su pesar amoroso. Para los que no morían por el golpe o por el salto errado, había unas embarcaciones que recuperaban al que se había arrojado. Por ese rescate se pagaba un precio módico. Y de eso vivían algunos pescadores de la isla. Recogían en sus botes a las personas que, padeciendo una pena de amor, se tiraban desde el risco y sobrevivían. Desde luego no juntaban a los que morían porque era imposible cobrarles el justiprecio susomentado. Había una razón mítica respecto de este promontorio. Parece que después de que Afrodita supo de la muerte de su querido Adonis, puso todo su cuidado en buscar el cadáver. Le dijeron, che, mirá que se murió tu querido Adonis. Bueno, voy a buscar el cadáver. Pensaba lograr un gran consuelo en el desahogo de bañarlo con sus lágrimas. Encontró el cuerpo finalmente en un templo de la isla de Chipre, pero la vista del cadáver, lejos de aliviar a la diosa, avivó más su amor y por consiguiente su dolor. Afrodita consultó entonces a Apolo y el dios la condujo al promontorio de Leucade, del que estamos hablando. Le aseguró que si arrojaba a las aguas, si se arrojaba ella misma, ¿no?, a las aguas, encontraría la cura a su amor. La diosa obedeció, le tiró al agua y efectivamente olvidó a Adonis. Admirada por este efecto tan prodigioso, le preguntó a Apolo por qué sucedía eso allí. Y Apolo le respondió que el primero que había experimentado aquello había sido Zeus, es decir, no le contestó lo que le preguntaba. Parece que Zeus, cansado por la extrema pasión que sentía por una ninfa, pasó largas jornadas sentado en la cumbre de aquella roca hasta que se olvidó de la ninfa, ¿no? La presencia del dios había dejado en la roca Leucadia la facultad descripta. Esa es una explicación. Después se agregó a la burocracia del olvido un salto riesgoso, pero no se explica por qué. Para jorobar, calculo yo, ¿no? Ya en tiempos históricos había en aquel promontorio un templo de Apolo. Virgilio lo nombra en la Eneida, y a ese templo acudían primero los enamorados que iban a efectuar el salto, ¿no? Y después curiosos. Los que iban a efectuar el salto sacrificaban al dios un animal pidiéndole que la caída no fuese mortal, una caída muy difícil, ¿no? Se refieren varios casos de personajes, algunos míticos y otros históricos, que fueron a buscar en aquel precipicio un remedio. Digamos que entre los hombres están Deucalión, el primer hombre, o el primero del nuevo género, ¿no?, el marido de Pirra; Fobo, el hijo de Foseo; el poeta Nicóstrato, que era el amante o el frustrado amante de Tepigidea; otro poeta llamado Carino, abrazado por una pasión, en realidad por un eunuco copero de Antíoco Eupator, rey de Siria. Enamorarse de un eunuco copero de Antíoco Eupator, rey de Siria, es una desgracia. Es una desgracia, ya que es una desgracia. Los eunucos suelen ser esquivos, por lo menos. Aunque no siempre. También se habla de un cierto Macés, de quien se refiere que, habiendo recaído muchas veces en la dolencia amorosa, me encanta esta historia, dio el salto de los enamorados 7 veces. De todas ellas salió con el olvido, pero poco después de cada salto volvía a enamorarse de otra, y como a veces sucedía que no lo correspondían o lo rechazaban, viajaba Macés a Leucadia para curar el nuevo dolor. De las mujeres se cuentan 2 famosísimas, Safo de Lesbos y Artemisa, reina de Caria. Saltaron
promontorio. A Artemisa no le fue bien. El suceso que la llevó al promontorio fue el siguiente, ¿no? Lo cuenta Ptolomeo de Hefestion, un escritor de tiempos del emperador Adriano, ¿no? Es decir, del siglo II. Artemisa, que era viuda, se enamoró de un hermoso mancebo llamado Dardano. El muchacho la rechazó. Y la reina, irritada, hizo que le arrancaran los ojos al muchacho. Dice la crónica que la satisfacción de su ira no fue la satisfacción de su amor, desde luego. Artemisa se arrepintió. Buscó en la consulta de un oráculo el remedio y se le sugirió que se arrojara desde la roca de Leucade. Artemisa se tiró y el olvido fue completo porque en aquel salto encontró la muerte. Me encantaron estas historias. Me gustaron mucho. Tienen también una cierta y amarga enseñanza, ya que la mayoría de los enamorados no desea olvidar, en realidad. No desea olvidar. Lo que desea es que el objeto, mejor dicho, de su amor, modifique sus preferencias y venga a favorecerlo. Esto es lo que se desea. Incluso algunos insisten en que la pertinacia es un gesto de nobleza, etcétera. Yo mismo he insistido alguna vez, solo por cumplir con alguna perspectiva literaria, no vaya a creer que por razones personales, ¿no? Pero yo creo que saltar para lograr el olvido como un bien es un gesto muy pagano, muy propio de la antigüedad, muy muy estoico, hasta podría decir yo, ¿no? Y considerar al amor enteramente como un pathos también es muy pagano. Es muy pagano. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? A Macés. Sí, sí. Al que se tiró 7 veces. Se tiraba, pero se enamoraba fácil. Sí, claro, sí. ¿Sí? Yo ya me olvidé de los olvidos que estoy deseando. Tengo que olvidar tantas cosas que ya me he olvidado. Y algunos otros, Alejandro, que hayan saltado, porque como dice usted, ¿no? El olvido no era un fin, sino un medio de suprimir el dolor. Y claro, ante no poder lograr el amor, que era la verdadera supresión del dolor, buscaban el olvido, ¿no? Sí, sí, pero hay algo de sabiduría, de amarga sabiduría en eso, ¿no? El amor no correspondido no tiene remedio. No tiene remedio. Así que a veces el olvido también es una forma de homenajear a la persona amada, dejándola de jorobar, por fin. Muy bien. Claro. Bien, hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario y nos dio sin más trámites el bellísimo tango de Luis César Amadori, que se llama Olvido, en una de las versiones que ha realizado de él nuestro querido Charlo. Adelante.